Yo les aseguro que van a aprender muchísimo en esta disertación. Yo les voy a contar algunas cosas sobre Martín Diego Pirota. Primero, que se ha tomado el trabajo de venir desde Chaco para acá. Eso ya es invalorable para nosotros. Martín es abogado, es especialista en Derecho de Daños en la Universidad de Belgrano, tiene una especialización en Derechos de la Información que ha realizado en la Universidad de Salamanca de España, tiene algunos libros publicados, entre ellos Responsabilidad por daños derivados del peaje, Peaje y responsabilidad civil, Vías humanas y Compendio jurisprudencial, es medio difícil la palabra, sobre accidentes de tránsito en carreteras y autopistas. Además, es asesor promotor de Security, Defensa Jurídica Sociedad Anónima, Servicios Legales Prepagos, y durante abril a agosto del año 2010 ha sido consultor designado por el Banco Mundial para actualizar la Ley Nacional de Tránsito en el marco del Programa de Mejoramiento, Gestión y Mantenimiento de Red Vial del Paraguay, Ñamporá-Ñamdeperé. Así que lo vamos a escuchar con mucha atención, porque nos va a enseñar mucho hoy sobre lo que es accidentología y derecho. ¿Sí? Le damos la bienvenida entonces a Martín Diego Pirota. Bueno, buenos días a todos. Primeramente quiero agradecer a la organización esta gentil invitación que desde un primer momento acepté, comprometido con la importancia y la trascendencia de la temática. Puntualmente quiero agradecer a Aníbal Albornoz y a Daniel Roldán, que fueron un poco el contacto que yo he tenido para que pueda venir hoy a estar aquí en Santiago. Y por supuesto a ustedes, a esta nutrida convocatoria en este día sábado, que muchas veces estamos más relajados y por ahí no tenemos muchas ganas de escuchar algunos temas aburridos. Yo voy a tratar de hacerlo lo más distendido posible, como para que la curiosidad de muchos de ustedes se transforme en interés por esta temática y podamos sentir que valió la pena haber venido este sábado a hablar de este tema de la seguridad vial y un poco del punto de vista del derecho, ¿no? También darles también la bienvenida a todos los que nos están siguiendo de manera virtual a través del Zoom. Fíjense ustedes esta primera frase de la Organización Mundial de la Salud del año 2004, que no ha perdido vigencia en la República Argentina. ¿Por qué? Porque dice que el sufrimiento humano causado por las colisiones en las vías de tránsito es enorme. Yendo al contexto de nuestra realidad, todo esto parece ser ignorado, solo basta observar cómo permanecemos impávidos, viendo cómo las estadísticas modifican sus valores, vivimos justificándonos o buscando formas de evadir la responsabilidad, esto en todos los aspectos de la vida, o lo que es peor, haciéndonos insensibles y costumbristas al problema. O sea que el tema tiene un alto impacto cultural, es una cuestión que tiene una matriz cultural, ¿no? Manejamos como somos, se dice por ahí, y el tránsito es una de las expresiones auténticas del comportamiento social. Poco para hacer voy a pasarlo muy rápido, algunas precisiones terminológicas que dice la normativa vial sobre algunas cuestiones puntuales que es necesario fijar. Por ejemplo, dice que en cuanto a los vehículos, nosotros hablamos de motocicletas, del riesgo de motocicletas, y ahí tenemos que distinguir entre ciclomotores y motocicletas, y esto se diferencia por la cilindrada, ¿no? Hay ciclomotores hasta 50 centímetros cúbicos, después tenemos motocicletas de hasta 150 centímetros cúbicos, hasta 300 centímetros cúbicos y también de una mayor cilindrada o de mayor potencia. Y en virtud de ello también la ley hace diferenciaciones. ¿Por qué? Porque después ello tiene que ver con las prohibiciones legales. Por ejemplo, la prohibición para circular
que existe sobre los ciclistas, ciclomotores y peatones para circular por autopistas y por semiautopistas. Estos vehículos no pueden circular por esas vías de circulación. También vamos a analizar un poco algunas características puntuales, algunos tips a tener en cuenta con el tema de la conducción de motocicletas. ¿Qué ofrecen las motocicletas? Bueno, tienen un menor radio de giro que los automóviles, tienen un menor tamaño, obviamente, tienen poco peso y tienen una menor demora entre la decisión del conductor a realizar una maniobra y la respuesta de la moto para realizar esa maniobra. Todo respecto de los automóviles. Por eso le permiten a las motos poder circular o meterse en algunos espacios, hacer zigzag en algunos espacios donde el automóvil no podría hacerlo con facilidad o con normalidad. Por contrasentido tienen la contra de que tanto el conductor como el acompañante tienen menor posibilidad de retención porque no hay cinturón de seguridad posible en una moto, ¿no? Por eso decimos que el elemento de seguridad pasiva o por excelencia en la moto, así como lo es en el vehículo el cinturón de seguridad, es el casco protector normalizado que debe ir colocado cubriendo toda la cabeza excepto el rostro. En lo que hace también a las personas y efectos transportados que tienen que ver con la estabilidad y el control de la motocicleta. Ustedes saben que la motocicleta tiene una menor estabilidad que un vehículo y en virtud de ello no se aconseja llevar más de un acompañante ni tampoco llevar elementos u objetos que puedan hacer más patente o evidente esa menor estabilidad y puedan justamente evitar de que el conductor lleve las dos manos en el volante y de esa forma generar menor estabilidad en la moto y menores posibilidades de maniobrabilidad al momento de una situación riesgosa en el tránsito vehicular. Entonces esto es importante también en cuanto a las personas y a los objetos transportados, tenerlo muy en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las características de la moto para mensurar el riesgo que tienen las motocicletas? Ustedes saben que según una estadística actual de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el 46% de muertes ocasionadas en el tránsito tuvo intervención una colisión con una motocicleta. 46%, de los cuales, si distinguimos en las provincias a nivel país, mi provincia, el Chaco, lleva el primer lugar. Llevamos 74% de muertes por colisiones con motociclistas en el tránsito vehicular, 74%, seguido por Santiago del Estero con un 65% de muertes causadas por colisiones con motociclistas. Después el ranking lo siguen Corrientes y Tucumán, para que ustedes vean un poco el cuadro de situación en lo que estamos queriendo concientizar, ¿no? Este mayor riesgo para lograr esta concientización de lo que es el riesgo, este incremento en el riesgo. Entonces, vemos que en la motocicleta se combinan varios factores, ¿no? Una es la masa o el peso, la velocidad de la motocicleta, el vehículo liviano que puede generar velocidades importantes, y a ello debe sumarse el desmedido aumento del parque motovehicular, y esto obviamente es generado por las facilidades, los créditos y el financiamiento para adquirir motocicletas, que hace que muchas veces que personas que nunca han conducido un vehículo de motor pasen a conducir motocicletas sin la debida capacitación o idoneidad técnica para poder hacerlo, decíamos, sin los conocimientos adecuados para poder hacerlo. Entonces, personas que nunca han conducido un vehículo de motor pasan a conducir el vehículo de mayor riesgo en la circulación vehicular, que es la moto. Entonces, fíjese usted, es como si fuera que uno pasa de la escuela primaria a la universidad. Digamos, creo que tiene que ser gradual, ¿no? Debería ser gradual. Esto hace que haya un paso abrupto
desde una situación a otra y hace que la persona justamente no pueda manejar ese aumento desmedido del riesgo que conlleva la circulación de motovehículos. Por supuesto, los accidentes con motos son más frecuentes en las ciudades que en las rutas, obviamente. ¿Cuáles son los elementos de dispositivo de seguridad? Activa y pasiva. Como todos los vehículos deben tener elementos de seguridad activa, que son aquellos tendientes a evitar que el accidente se produzca, como por ejemplo los neumáticos, o elementos de seguridad pasiva, que son aquellos que funcionan una vez que el accidente ya se produjo, para evitar las consecuencias dañosas de ese accidente, como por ejemplo el cinturón de seguridad, el casco protector, los apoyacabezas, los airbags o amortiguadores o bolsas de aire en los vehículos, es decir, todos elementos que pueden reducir los riesgos de un siniestro vial. ¿Cuál es la obligación de todo conductor? Antes de salir a la vía pública, verificar que tanto él como el vehículo se encuentren en adecuadas condiciones de seguridad para poder conducir. El vehículo se encuentre con todas las especificaciones técnicas y los requisitos de seguridad y que él esté capacitado y con la licencia habilitante para poder conducir. No obstante lo cual, es obligación del Estado, y yo les pongo allí, al lado de cada especificación, el artículo de la Ley Nacional de Tránsito, está abreviado ahí, donde el Estado tiene la obligación también de impedir la circulación de aquellos vehículos que no reúnen las condiciones de seguridad para poder circular. Esto es una obligación que tiene el Estado en las rutas o en las ciudades. De ahí que lo cumpla o no es otro tema, pero que la normativa lo establece, está establecido. En cuanto a los dispositivos de protección corporal, ustedes los ven allí en pantalla, el casco, el antiparras, que es también para evitar la introducción de partículas o la sequedad de los ojos, diría un poco, sería como un parangón, como el parasol del vehículo, ¿no?, del automóvil. Bueno, el antiparras, la ropa o indumentaria adecuada y también los protectores de impacto que se usan en determinados lugares de esta ropa adecuada, por ejemplo en el cuello, se utilizan algunos amortiguadores de impacto para evitar justamente el latigazo cervical que puede producir una caída en una colisión con motocicletas. En cuanto a la normativa de tránsito, seguimos cuáles son las edades mínimas para poder conducir motocicletas. Bueno, las edades mínimas, ahí ustedes la tienen en pantalla. Tenemos, esto se ha modificado, dice 21 años, ¿no?, desde la modificación del Código Civil y Comercial, desde el 1 de agosto del 2017, donde la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, la edad de 21 años fue bajada a 18 años. O sea que ahora se requieren 18 años para las licencias C, D y E, 17 años para las restantes clases de licencias y 16 años para manejar ciclomotores. Y a su vez, la ley aclara que para ciclomotores, motocicletas y triciclos, cuando se trate de motocicletas de más de 150 centímetros cúbicos, se debe haber tenido previamente, dice, por 2 años habilitación para manejar motos de menor potencia, excepto los mayores de 18 años. Esto estoy en duda también si se cumple en nuestra normativa. Si bien cada municipio puede regular esto, pero tengo mis dudas. Y también, por supuesto, otras condiciones de seguridad que deben reunir las motocicletas, que ustedes las ven allí en pantalla. Después también el artículo 40 de la Ley Nacional de Tránsito establece que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que fue construido ese vehículo o esa motocicleta. Es decir, esto es lo que hablábamos un poco hoy, ¿no? En un ciclomotor no pueden circular 3 o 4 personas, o en un vehículo que tiene provistos 4 o 5 cinturones de seguridad disponibles, no pueden viajar 7 o 8 personas en el habitáculo, porque allí estamos ofreciendo menores condiciones de seguridad para esas personas que circulan en esa motocicleta o en ese vehículo automotor.
También, por supuesto, que lleven puestos los cascos protectores, allí lo dice claramente la Ley Nacional de Tránsito, y también hablábamos de la prohibición de circulación por semiautopistas y autopistas de los ciclomotores, de los peatones y de los ciclistas. Y el uso de las luces bajas, obligatorio, las luces encendidas durante todo el día, cuando se circula por las rutas nacionales. Dentro de las prohibiciones también establece, si bien esto está regulado por cada municipio, en algunos municipios la tasa de alcoholemia es 0, la Ley Nacional de Tránsito establece que para la circulación de motocicletas no se puede circular con un gramo de alcohol mayor a 200 mililitros por litro de alcohol en sangre. 200 miligramos por litro de sangre. Entonces, ¿qué debe evaluar el juez? ¿Qué debe evaluar todo juez al momento de tratar de sentenciar en un accidente donde hubo una colisión en la que intervino una motocicleta? ¿Qué debe evaluar? Debe evaluar algunas cuestiones que ustedes ven allí en pantalla. La presunción del vehículo, presunción de responsabilidad del vehículo de mayor porte frente al de menor porte. Eso ha caído en desuso hoy por hoy. Totalmente en desuso. ¿Por qué? Porque justamente el vehículo de mayor riesgo en la circulación vehicular hoy por hoy es la motocicleta y es el vehículo de menor porte. Entonces, esto de la responsabilidad, esto de que presumíamos, que los jueces presumían de que siempre es responsable el vehículo de mayor porte en una colisión con un vehículo de menor porte, cayó en desuso. Está desactualizado. Si bien es cierto que muchas veces la masa de un vehículo o el peso, el porte, puede influir en la capacidad dañosa, no significa que en determinadas circunstancias una motocicleta o una bicicleta sea de mayor riesgo que un camión o que un automóvil. El juez debe distribuir el riesgo aportado por los vehículos que colisionaron, teniendo en cuenta las características estructurales, técnicas y vehiculares y la diligencia puesta de manifiesta por el conductor, es decir, cómo se comportó en esa conducción vial de la motocicleta o del vehículo, y si usó los elementos de seguridad adecuados, el cinturón de seguridad o el casco protector reglamentario. Y muchas veces se hace una imputación de responsabilidad o una atribución de responsabilidad dual. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta el riesgo que proporciona ese vehículo, en este caso la moto, y también la conducta vial o la diligencia puesta de manifiesta por ese motociclista al momento de conducir ese biciclo a motor. Fíjense ustedes cómo ha evolucionado la jurisprudencia, los fallos judiciales de hace un tiempo a esta parte. Los jueces ya no se quedan con analizar en una colisión quién es el vehículo embistente, cuál es el embestido, quién tenía prioridad de paso o no. Analizan estas cuestiones, pero van también un poco más allá y ampliaron un poco el panorama y dijeron, pero vamos a analizar a ver si la seguridad vial es una trilogía de elementos entre el conductor, el vehículo, la carretera y el ambiente. Vamos a analizar también qué rol protagónico jugó la carretera, la infraestructura vial en un accidente, qué rol puede haber influido también la climatología, el ambiente, condiciones de visibilidad, niebla, humo, neblina, es decir, determinadas circunstancias que pueden haber coadyuvado también a producir el accidente y no solamente buscar la responsabilidad en los sujetos conductores, que obviamente la tienen, pero los jueces también ampliaron un poco el espectro justamente haciendo un análisis integral de lo que es la seguridad vial. Entonces, allí ustedes ven allí en pantalla donde los jueces empezaron a decir, bueno, pero a ver, en algunos accidentes, por ejemplo, vamos a determinar también que puede haber responsabilidad de la autoridad con competencia sobre la vía, sea el Estado, sea un concesionario de peaje, sea un municipio, de acuerdo a donde se produzca, por un defecto de manutención, defecto de la carretera, que puede ser un defecto inherente a la carretera, algún bache, alguna ondulación, algún desperfecto, puede ser
un obstáculo fijo o móvil, alguna piedra, un animal suelto, puede ser algún defecto de señalización, una señalización incompleta o deficiente. Ustedes saben que la señalización forma parte del deber de información vial que está contenido y previsto en la Ley de Defensa del Consumidor. Todos tenemos, como consumidores, como usuarios viales, derechos a una información clara, precisa, veraz, de cómo es la vía, de cómo está la vía, de cuáles son los elementos de riesgo de la circulación vehicular. Entonces la señalización es muy importante porque me advierte y me permite tomar la decisión adecuada en tiempo oportuno. Entonces, fíjense ustedes, allí había ocurrido un primer caso que ustedes ven allí en pantalla, González contra Ministerio de Obras Públicas. Fíjense usted, un oficial de la Policía Federal circulaba en moto por una carretera, por el puente Nicolás Avellaneda de la provincia de Buenos Aires. En un momento dado, por un desperfecto de la carretera, cae de la motocicleta y se le dispara el arma reglamentaria y le lesiona una de las piernas y el glúteo. A ver, ¿qué dijo el juez? Esta persona demandó al Ministerio de Obras Públicas, que era el encargado de la manutención de ese lugar donde ocurrió el accidente, por este defecto de manutención de la carretera, y el juez dijo que sí, que había un defecto, se había incumplido con la obligación de mantenimiento y eso había hecho de que este motociclista pierda la estabilidad del vehículo, cayera y en virtud de ello se le disparara el arma reglamentaria. Por supuesto, después podríamos discutir si el arma reglamentaria estaba o no trabada o en condiciones para poder dispararse o no, pero lo que quiero demostrar es que el juez analizó cuáles eran las condiciones de la infraestructura vial que ocasionaron o que ayudaron a ocasionar la pérdida del equilibrio en la conducción vehicular en esta persona que sufrió el accidente. También otro caso donde hubo un procesamiento penal de un funcionario de la Municipalidad de San Juan por un lomo de burro o reductor de velocidad en la ciudad de San Juan que, por no haber sido señalizado adecuadamente, en una noche lluviosa, un motociclista circulaba, no lo vio, se lo llevó por delante y eso fue una rampa de lanzamiento. Esta persona falleció y demandó al municipio de San Juan, y el encargado de la manutención, que era arquitecto del Ministerio de Obras Públicas de San Juan, fue procesado por el delito de homicidio culposo, por haber justamente omitido esa señalización de este elemento, de este reductor de velocidad que debe ser amigable a la circulación vehicular y no transformarse en un elemento, un obstáculo peligroso que en vez de generar la reducción de velocidad genere un accidente o un siniestro vial. Ustedes saben que los elementos de seguridad, según la Ley Nacional de Tránsito, deben contemplarse todo bajo el aspecto de la seguridad vial, y toda obra que se instale en la vía pública debe revestir las condiciones adecuadas de seguridad vial para no dañar. Otro de los casos que quería compartir con ustedes, que también determinó la responsabilidad del concesionario de peaje, porque se trataba de una ruta concesionada a una empresa privada, se dio por un accidente en un motociclista ocasionado por una mancha de gasoil en la ruta. Puede ser cualquier sustancia autodeslizante, una mancha de aceite, de gasoil, puede ser arena, tierra, puede ser agua, que ocasiona el efecto físico del hidroplaneo, del aquaplaning, es decir, genera la pérdida de la estabilidad de la moto. Es decir, usted sabe que el efecto del hidroplaneo hace que la cubierta se monte sobre el espejo de agua, pierda capacidad de adherencia y capacidad de frenado, y en virtud de ello se pierde la estabilidad del vehículo. Entonces, eso también genera responsabilidad, e imputó responsabilidad aquí al concesionario porque no había previsto también la manutención de esa parte de la carretera que ocasionó riesgos a la circulación vehicular. También una responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por agua acumulada también, porque el agua se acumula. ¿Pero por qué se acumula el agua? Porque hay un desperfecto en la manutención de la carretera, o hay alguna ondulación, hay algún bache, hay alguna
cuestión que hace que el agua pueda estancarse. De lo contrario, el agua no se debería acumular. Entonces, cuidado que no estamos haciendo responsable a la autoridad con competencia sobre la vía porque llueve, obviamente, porque eso es un factor climático, sería un caso fortuito, ¿no? Nadie lo puede prever. No estamos haciendo responsable porque llueve, lo estamos haciendo responsable porque favorece la posibilidad de que esa agua sea receptada y sea alojada en la carretera y genere más riesgos a la circulación vehicular. También hubo algunos casos donde se ha descartado la responsabilidad del concesionario o de la autoridad con competencia. Por ejemplo, en este caso donde había un motociclista manejaba una motocicleta de alta cilindrada junto con su acompañante, y cuando se desplazaba por la avenida General Paz con piso mojado también cayó, perdió la estabilidad, pero allí se demostró de que había una velocidad inadecuada para las circunstancias de tiempo, modo y lugar de esa vía. Es decir, el motociclista circulaba dentro de la velocidad permitida para autopistas, que es de 130 kilómetros por hora, la velocidad máxima. Lo hacía dentro del parámetro de 130 kilómetros por hora, pero era una velocidad inadecuada de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, porque había pavimento mojado y había lluvia. Entonces allí hay que adaptar la velocidad, por más que uno circule dentro de la velocidad máxima permitida, no significa que la velocidad no sea prudente de acuerdo a las condiciones de modo, tiempo y lugar. También la velocidad inadecuada para condiciones de la vía y densidad del tránsito, también fue rechazada esta demanda, ustedes los ven allí en pantalla el otro caso. Pero también hubo otros casos donde los jueces determinaron, a ver, sí, está bien, había responsabilidad de la autoridad con competencia sobre la vía, pero también había algo de responsabilidad del motociclista víctima, o sea, había una culpa compartida o una culpa concurrente entre la autoridad y la víctima, en este caso el motociclista. Y allí, por ejemplo, fíjese usted, una responsabilidad compartida entre el 70% de responsabilidad para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y un 30% para el motociclista, a raíz del accidente por la existencia de un bache y la ausencia de señalización de ese bache. Es decir, estaba el bache, pero además de que no habían cumplido con arreglar la carretera, tampoco lo habían señalizado. Entonces ya era bastante grosero, ¿no? Digo, esa omisión por parte de la autoridad. Y también otro caso donde hubo responsabilidad del motociclista a raíz de montículos también en la carretera que no estaban señalizados, pero también la velocidad del motociclista era inadecuada para ese lugar. También hubo otros casos donde, fíjense ustedes qué pasó cuando hablamos de vehículo detenido. Había un vehículo detenido sobre la carretera y el motociclista colisionó con su parte frontal de la moto sobre la parte trasera del vehículo. Bueno, allí las leyes y los jueces presumen la responsabilidad del vehículo que colisiona con la parte frontal a otro en su parte trasera o lateral. Sí, hay una presunción, pero esa presunción admite prueba en contrario. Yo puedo demostrar si ese vehículo estaba detenido en un lugar de la carretera no autorizado o no permitido para poder detenerse o para poder estacionar, obviamente que hay responsabilidad del propietario de ese vehículo, por más de que el motociclista lo haya colisionado con su parte frontal. Entonces, ahí también determina una culpa concurrente entre el propietario del vehículo detenido y motociclista, asignándole 50% de responsabilidad a cada uno en la responsabilidad en ese accidente. ¿Qué pasa con la falta de licencia de conducir? La licencia de conducir es una habilitación que da el Estado de idoneidad técnica para poder circular, para poder manejar una moto en este caso. Ahora, ¿qué pasa si yo no la tengo? Es una falta administrativa, pero ¿esto determina necesariamente que yo sea responsable en un accidente? De ninguna manera. Hay que demostrar, si bien el hecho de no tener la licencia crea una presunción de impericia conductiva, así que yo no estoy apto para poder conducir una moto, correcto, sí,
pero puede ser de que en un determinado accidente no haya tenido incidencia esa falta de licencia de conducir en el resultado final. Sí, hay que analizar cada caso en particular para ver si esa omisión de licencia tuvo incidencia en el resultado final o en la culpa del motociclista a la hora de atribuir la responsabilidad. ¿Qué pasa con la falta de uso del casco protector reglamentario? La falta de uso del casco no ocasiona el accidente, obviamente. Si yo puedo circular con casco o sin casco, igual voy a tener un accidente. Si no significa que circular sin casco haya sido la causa del accidente. Pero sí tiene incidencia sobre las consecuencias, sobre las lesiones que voy a padecer como motociclista. Razón por la cual, si yo circulo sin casco, en clara violación a la normativa de tránsito y sufro daños en mi cabeza, en mi rostro o en mi cuello, esas lesiones van a ser imputadas a mi propia culpa. Yo no se la voy a poder reclamar al vehículo que me colisionó. Entonces, no tiene incidencia en la causa del accidente, pero sí tiene incidencia sobre las consecuencias lesivas o efectos de un accidente. También el riesgo, habíamos hablado hoy. Entonces, ¿qué debe hacer el juez para evaluar? Hoy habíamos dicho, adelantado un poco, debe evaluar el comportamiento, la forma y modalidad que tiene el conductor a la hora de guiar su motocicleta, y también debe evaluar el comportamiento autoprotectorio del conductor y del acompañante de la moto en relación a los elementos de seguridad pasiva, como por ejemplo el uso del casco protector reglamentario, además del riesgo propio causado o generado por la motocicleta. Todos estos elementos debe mensurar y evaluar el juez al momento de sentenciar o al momento de fallar en un accidente en el que intervino una motocicleta. Yo quiero compartir con ustedes algunas cuestiones, un poco yo lo titulé acá, accidente de tránsito, mitos y verdades. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que damos por cierto, damos por sentado, y no son tan así. Es decir, podrían haber sido así hace mucho tiempo atrás, pero hoy por hoy hay muchas circunstancias que han cambiado, circunstancias sociales, culturales, económicas, tecnológicas, que han hecho modificar todos estos dogmas que se decían antes y que permitían resolver muy fácil los casos, ¿no? Era como un formulario, ¿no? Como un cliché. Se da tal cosa, pum, aplicamos esto, listo, resuelto, caso resuelto. No es así. Hoy por hoy no es así. Hay que evaluar muchas circunstancias y que ponen en duda estos principios. Fíjese usted, la infracción a la Ley Nacional de Tránsito ¿es igual a la culpa civil o penal del infractor al que incumple una infracción? De ninguna manera. Puede ser que haya alguna infracción a la ley de tránsito de algún conductor que no determine responsabilidad civil o penal. No necesariamente puede ser una falta administrativa que no determine responsabilidad civil o penal. Por ejemplo, la falta de licencia de conducir. Puede o no ser determinante como responsabilidad o evaluarse con otros elementos, pero no necesariamente determina automáticamente la responsabilidad civil o penal de ese infractor. ¿El automóvil embistente siempre es sujeto responsable? ¿Siempre el que embiste con la parte frontal a otro en su parte trasera o lateral es responsable de un accidente? No necesariamente. Hay una presunción, sí, de responsabilidad, pero admite prueba en contrario. Por ejemplo, si yo circulo con mi vehículo en una esquina semaforizada y paso el semáforo en luz verde y colisiono a otro vehículo que pasa en luz roja, pero yo lo colisiono con mi parte frontal en la parte lateral. Yo soy el embistente físico, pero el embistente jurídico, el que incumplió la ley es él, porque él pasó con el semáforo en rojo. Entonces, yo seré el embistente físico, pero él es el embistente jurídico, el que va a tener en cuenta el juez al momento de sentenciar porque violó una norma de tránsito. Entonces,
el embistente físico puede coincidir con el embistente jurídico, pero puede no coincidir. ¿La conducción a exceso de velocidad determina necesariamente que yo soy responsable de un accidente? No necesariamente. Yo puedo haber circulado a exceso de velocidad, es decir, por sobre el límite legal permitido, o a una velocidad inadecuada, es decir, dentro del límite legal permitido, pero inadecuada para las condiciones de modo, tiempo y lugar. Pero no significa que la velocidad sea determinante del accidente. Hay que evaluar otros elementos también. Y la velocidad, para ser causa del accidente, debe haber determinado la pérdida del dominio del vehículo por parte del conductor. La prioridad de paso legal del que circula por la derecha frente al que lo hace por la izquierda, ¿es absoluta? ¿Es automática? ¿Determina que si yo voy por la derecha y el que va por la izquierda, siempre el responsable de una colisión va a ser el impreferente, o sea, el que iba por la izquierda? No necesariamente. La prioridad de paso legal debe darse varios requisitos para que juegue. Primero, que los vehículos deben llegar en forma simultánea o casi simultánea a la intersección. Segundo, que deben llegar a velocidad reglamentaria. La Ley Nacional de Tránsito establece a 30 kilómetros por hora. Si alguno de ellos llega a la intersección a una velocidad mayor, no me puede invocar la prioridad de paso legal. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Nadie puede ejercer los derechos en forma absoluta. De hecho, la Ley Nacional de Tránsito establece una serie de excepciones a la regla de la prioridad de paso legal del que circula por la derecha. Varias excepciones. Si bien es cierto que la Ley Nacional de Tránsito presume la responsabilidad en el accidente del vehículo que carecía de la prioridad de paso legal. Presume, pero esa presunción admite prueba en contrario. Yo puedo acreditar de que, por ejemplo, ese automovilista que circulaba por la derecha lo hacía a una excesiva velocidad, o yo, que venía por la izquierda, llegué antes de la intersección y ya estaba pasando cuando él me colisionó, y yo venía por la izquierda. Es decir, la regla de la prioridad de paso legal es un patrón o regla de conducta que me permite ordenar el tránsito vehicular, pero no es absoluto. La presunción del vehículo de mayor porte frente a un vehículo de menor porte, hoy ya lo explicamos, esto cayó en desuso. La presunción de responsabilidad del vehículo en movimiento en colisión con otro detenido. ¿Admite prueba en contrario? Sí, obviamente. El vehículo que va en movimiento lleva, por la misma energía cinética, lleva un mayor riesgo de daño que el vehículo que está detenido. Pero muchas veces un vehículo detenido puede ser mucho más peligroso que un vehículo en movimiento. Por ejemplo, que esté detenido estacionado en un lugar prohibido o inadecuado. Fíjese usted, un vehículo, por ejemplo, detenido en una vía de circulación sin la adecuada señalización y balizamiento correspondiente, en la noche. ¿Qué puede pasar? Una tragedia. Entonces, el riesgo no necesariamente hay que merituarlo con el movimiento. La detención también puede ser riesgosa. Bueno, la conducción con carné vencido también lo vimos hoy. La falta de comprobante o ticket de peaje. Esto me imposibilita a mí de poder reclamar. Si yo, por ejemplo, ingreso a una vía concesionada, una ruta concesionada por peaje, sufro un accidente en virtud de un defecto de la carretera y yo no pagué todavía el peaje, ¿yo no puedo reclamar? De ninguna manera. Sí puedo reclamar. Yo, desde el momento que ingreso a una carretera concesionada, estoy legal y procesalmente habilitado para reclamar algún perjuicio sufrido, independientemente que haya pagado o no el peaje. Yo ya ingresé al espacio concesionado, por lo tanto me deben garantizar las condiciones de seguridad vial en ese corredor vial. Los accidentes, la obligación no prevista en el contrato de concesión, ¿es igual al eximente de responsabilidad del concesionario? De ninguna manera. Este es uno de los elementos, se van a enojar conmigo. Algunas personas de corredores viales se van a enojar. Pero bueno, es democracia. El hecho de que alguna obligación
no esté contemplada en el contrato de concesión no significa que no sea responsable. Acá hay que evaluar la seguridad vial en su conjunto. La seguridad vial del corredor concesionado. No que no haya previsto la obligación y bueno, o la letra chica no está, o estaba y no está ahora, digo, determinadas cuestiones. No, las condiciones de seguridad vial vista de forma integral. Los accidentes causados por obstáculos fijos o móviles, extraños a la vía, por ejemplo, piedras, animales sueltos, arena, cualquier obstáculo que pueda hacer más riesgosa la circulación vehicular. Esto puede ser invocado como eximente de responsabilidad por el concesionario de peaje, diciendo que lo dejó un tercero y que él no tiene que responder, de ninguna manera. Los jueces dijeron que no interesa quién dejó ese obstáculo, no interesa el tiempo que estuvo el obstáculo y no interesa los kilómetros del corredor concesionado para que obste a la obligación del concesionario de peaje a quitar o a remover ese obstáculo que genera riesgo a la circulación vehicular. Los accidentes ocasionados con animales sueltos, ¿cuántos tuvimos esto y seguimos teniendo en nuestra ruta? ¿Es eximente de responsabilidad del concesionario? El concesionario siempre dijo, no, es caso fortuito. No, yo no puedo controlar, el animal hoy está aquí, mañana allá y de repente en la ruta. Yo no puedo controlar que un animal suelto ingrese a la carretera, de ninguna manera. Lo dijo la Corte Suprema Nacional, la utilización de un cartel a la vera del camino que diga peligro, animales sueltos, sin realizar los debidos patrullajes para evitar que esos animales ingresen a la carretera y controlar los alambrados de los predios frentistas a la carretera, hace responsable al concesionario en el caso de colisiones con animales sueltos. Después podemos evaluar si hubo algún exceso de velocidad en el automovilista o en el motociclista que colisionó ese animal. Sí, podemos evaluar también, pero que el concesionario debe hacer todo lo indispensable para evitar de que ese animal ingrese a la zona del camino, es su obligación primordial. Razón por la cual no le basta para eximirse o para limitar su responsabilidad de antemano la colocación de un cartel fijo a la vera de la carretera que diga peligro, animales sueltos, avise a la policía o al concesionario de peaje. Es como que si fuera me están tirando la responsabilidad a mí, ¿no? Al usuario le están diciendo, a ver, yo le puse el cartel, usted no me avisó que estaba el animal suelto, razón por la cual si usted u otro colisionó al animal, usted es responsable porque no me avisó. Es un disparate. Si las cláusulas encubiertas o eximentes de responsabilidad de antemano están declaradas nulas por la jurisprudencia. Los jueces dijeron, nadie se puede irresponsabilizar de antemano por un accidente, en estos casos puntuales. La señalización vial, si se cumple con la señalización, ¿eso determina necesariamente la eximente de responsabilidad de la autoridad con competencia sobre la vía? De ninguna manera. Eso también es un absurdo. Es decir, el hecho de que que la autoridad me ponga un cartel que diga, atención, camino sin demarcación, camino resbaladizo, camino ondulado, camino con obstáculos, camino en reparación hace 3 años. ¿No les parece que es una cláusula encubierta de eximición de responsabilidad también? O sea, me están advirtiendo de alguna manera que cumpliendo con esa señalización no van a ser responsables. Una cosa es la señalización preventiva o de emergencia en una zona de obras que sí deben cumplirse y otra cosa es la manutención de la carretera en condiciones adecuadas. No se puede suplir la manutención de la carretera con señalización. Claro que es más fácil señalizar que reparar, obviamente, se gasta menos plata. Un cartel es más barato colocarlo que reparar una carretera o que modificar el diseño de una ruta o de una curva peligrosa. Obviamente que es más barato, pero no a costa de la seguridad del usuario. Y también para finalizar quería compartir con ustedes algunos casos donde los jueces, además de analizar, como dijimos, estas
esta responsabilidad, este rol protagónico que jugó la infraestructura vial en el accidente, como factor de riesgo, fueron mucho más allá y dijeron, bueno, a ver, en un accidente donde hubo un desperfecto de la carretera, donde hubo una curva peligrosa, donde hubo una recta inadecuada, donde hubo una falta de señalización, ¿qué podemos hacer desde la justicia para tratar de corregir ese defecto o esa anomalía? Bueno, dijeron que además de resolver los casos concretos, determinaron ciertos mandatos preventivos a través de, basándose justamente en el deber de prevención del daño, que es una función relativamente nueva de la responsabilidad civil incorporada por el Código Civil y Comercial a partir del año 2015, este deber de prevención que puede ejercerlo cualquier persona que se encuentre legitimada y que pueda prever que en determinado lugar puedan ocurrir daños para evitar el daño o hacer cesar los efectos de un daño ya producido. Es decir, los jueces, por ejemplo, determinaron corregir determinados lugares de la carretera que favorecían a las colisiones frontales, determinaron también, obligaron a la autoridad a corregir determinados trazados de la carretera que generaban daños a los automotores, también obligaron a colocar señales viales, colocar semáforos de corte para evitar, por ejemplo, una carretera de trocha ancha, o colocar dársenas en el medio para que el cruce de peatones sea en 2 tiempos y puedan los peatones cruzar en 2 etapas una vía ancha, de manera de reducir el riesgo de la circulación vehicular. Es decir, todo esto también fueron haciendo los jueces para poder morigerar los efectos o los errores de los conductores. Porque miren ustedes, esto tiene que ver con la visión cero de accidente, esta visión que es utilizada en Suecia, ¿no? Es decir, el ser humano se va a equivocar, errar es humano, en algún momento es probable que todos podamos errar. Entonces debemos trabajar en hacer que la infraestructura o los elementos de seguridad puedan absorber o contener esos yerros de los conductores al momento de conducir por el espacio vial, haciendo que las consecuencias de esos errores no sean fatales o de lesividad grave. Entonces, esa es la visión. Quizá la de máxima es evitar el accidente, pero también un poco acompañar con esto de hacer que las consecuencias de ese error no sean tan fatales o de lesividad grave para ese usuario. Y para finalizar, yo quería compartir con ustedes esta frase de la presidenta de la Asociación por la Seguridad Internacional de los Viajes en Ruta de los Estados Unidos de América, que dice que no hay muchos caminos, sino uno solo, que se extiende a lo largo y a lo ancho de nuestro vasto planeta. Cada uno de nosotros es responsable de un tramo de ese camino. Las decisiones que adoptemos o dejemos de adoptar en materia de seguridad vial podrían influir en última instancia en la vida de la población de todo el planeta. Un solo camino, un mismo mundo. Muchas gracias. Muy bien. Hemos tenido la visión de la justicia sobre la accidentología y la seguridad vial. Era muy importante porque hay muchísimos tópicos que el doctor Pirota tocó acá que suponíamos que los sabíamos y efectivamente no los conocemos. Y es muy importante que podamos tomar conciencia de ello. Antes de que se retire Martín, tenemos previsto entregarle algo. Yo lo voy a invitar al ingeniero Basualdo de paso porque él quiere hacer un saludo también. Así que le voy a pedir al decano de la facultad que por favor se acerque. Y queríamos entregarte, Martín, este pequeño presente. Primero que nada, la certificación de disertante. Bueno, muchas gracias. Podemos sacar una fotito ahí con Maricel y el ingeniero. Bueno. Y para que no se olvide de Santiago,
te vamos a regalar unos libros de la universidad, unas cosas regionales, dulces. Lo dejamos ahí. Sí. Y ¿Querés que lo muestre? Sí, vos Como queremos- marketing, sí, sí, vamos a lo mostrarlo. Bueno, esto para después, obviamente. Esto, y hay otra cosa más. Y Hay estos otra cosa son más. libros Sí. de la editorial de la universidad. Bueno, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como para que tenga para volver el camino. ¿Ah? Sí, para el mate. Le agradecemos. El ingeniero quiere hacer un pequeño saludo antes de que vamos al break. Le doy ahí. Ahí. Rápidamente, al iniciar el Congreso, sinceramente estaba tan preocupado por lo que se venía que no he tenido en cuenta de saludar a hoy por el Día del Profesor. Hoy es 17 de septiembre y es Día del Profesor y me consta, porque a muchos de ustedes los conozco, que aquí hay muchos profesores y seguramente desde la virtualidad muchos profesores nos están mirando. No voy a abundar en esto, pero sí quería saludar a todos en el día de los que hemos abrazado esta profesión. Y esto también es parte de nuestra vocación por enseñar. Así que todos somos un poco profesores aquí. Así que feliz Día del Profesor para los profesores que están aquí. Muchas gracias, Pedro.